Samuel Little, la escalofriante historia del mayor asesino en serie de los Estados Unidos, según el FBI. Bienvenidos a otro fascinante episodio de Support Enigma Podcast. Te extendemos una cordial invitación a acompañarnos en esta travesía y seguir descubriendo contenido cautivador. Si disfrutas de lo que compartimos, no olvides darle me gusta al video. Tu apoyo es fundamental para nuestro crecimiento continuo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y esperamos que disfrutes de este episodio, tanto como nosotros al crearlo. Samuel Little, nacido el 7 de junio de 1940 en el condado de Los Ángeles, fue un asesino en serie estadounidense condenado en 2012 por el asesinato de 3 mujeres en California. Esto entre 1987 y 1989, y en 2018 por el asesinato de una mujer en Texas en 1994. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, confirmó su participación en al menos 60 de los 93 asesinatos que confesó, lo que lo convierte en el asesino en serie más prolífico en la historia de los Estados Unidos, actuando en 19 estados durante un cuarto de siglo, concluyendo alrededor del 2005. Poco después de su nacimiento, la familia se mudó a Lorain, Ohio, donde fue cuidado por su abuela. Asistió a Hawthorne Junior High School, donde tuvo problemas de disciplina y rendimiento escolar. En 1956, luego de ser condenado por irrumpir en una propiedad en Omaha, Nebraska, Little fue recluido en una institución para delincuentes juveniles. Little se mudó a Florida cuando tenía 20 años para vivir con su madre, trabajando varias veces en un cementerio y en una ambulancia por sus propios medios. Como reportó Tammy Abdullah en el Honolulu Star Advertiser, basada en una entrevista de 75 minutos con los detectives de Los Ángeles. Little dijo que entonces comenzó a viajar más ampliamente y a tener más problemas con la ley. Abdullah dijo que había sido arrestado en 8 estados por delitos que incluyen conducir bajo la influencia del alcohol, fraude, hurto, robo armado, asalto agravado y violación. Según describió Little en esas entrevistas, comenzó a practicar boxeo durante sus estancias en prisión, refiriéndose a sí mismo como un gran boxeador. En el año de 1961, Little fue sentenciado a 3 años en prisión por irrumpir en una tienda de muebles en Lorain. Fue liberado en 1964. Hasta 1975 había sido arrestado 26 veces en 11 estados por delitos que incluían robo, asalto, intento de violación, fraude y ataques a oficiales del gobierno. En 1982, Little fue arrestado en Pascagoula, Mississippi, acusado del asesinato de una mujer de 22 años llamada Melinda Rose LaPree, que había desaparecido en septiembre de ese mismo año. Un jurado declinó el acusar a Little por el asesinato de LaPree. Sin embargo, mientras estaba bajo investigación, fue transferido a Florida para ser llevado a juicio por el asesinato de Patricia Ann Mount, de 26 años, cuyo cadáver
fue hallado en septiembre de 1982. Testigos de la acusación identificaron a Little en la corte como la persona que estuvo con Mount la noche anterior a su desaparición. Debido a inconsistencias entre los relatos, Little fue exonerado en enero de 1984. Little fue arrestado el 5 de septiembre de 2012 en un refugio de indigentes en Louisville, Kentucky, siendo extraditado a California para enfrentarse a cargos de narcóticos. Fue entonces cuando las autoridades usaron pruebas de ADN para establecer su participación en las muertes de Carol Eileen Elford el 13 de junio de 1987, de Guadalupe Duarte Apodaca, asesinada el 3 de septiembre de 1987, y Audrey Nelson Everett, asesinada el 14 de agosto de 1989. Las tres mujeres fueron asesinadas y luego halladas en las calles de Los Ángeles. Fue extraditado a Los Ángeles, donde fue acusado el 7 de enero del 2013. Unos meses más tarde, la policía dijo que Little estaba siendo investigado por docenas de asesinatos cometidos en la década de 1980, que hasta entonces eran desconocidos. El caso del asesinato de Laprie fue reabierto en Mississippi. En total, Little fue investigado por estar involucrado en 93 asesinatos de mujeres cometidos en varios estados de los Estados Unidos. El juicio de Samuel Little por los asesinatos de Elford, Nelson y Apodaca comenzó en septiembre del 2014. La acusación presentó los resultados de las pruebas de ADN y los testimonios de personas que fueron atacadas por el acusado en diferentes momentos de su carrera criminal. El 25 de septiembre de 2014, Little fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el día de su veredicto, Little continuó insistiendo en su inocencia. Hasta el 2016, Little estuvo cumpliendo su sentencia en la prisión estatal de California, esto en el condado de Los Ángeles. El 5 de noviembre del 2018, Little confesó haber matado a Melissa Thomas en 1996. El 13 de noviembre del 2018, fue acusado del asesinato de Denise Christie Brothers, sucedido en 1994 en Odessa, Texas. Después de confesar el crimen a un ranger de Texas en mayo del 2018, Little se declaró culpable del asesinato de Brothers el 13 de diciembre y recibió otra cadena perpetua por ello. El fiscal del distrito del condado de Hector en Texas y el sheriff del condado de Wise anunciaron el 13 de noviembre que Little había confesado docenas de asesinatos cometidos a través de 14 estados, esto entre los años 1970 y 2005. El 15 de noviembre de 2018, en el condado de Russell, el fiscal del distrito Alabama anunció que Little se había adjudicado el asesinato de Brenda Alexander, de 23 años, ocurrido en 1975 y cuyo cadáver fue hallado en Phoenix City. El 16 de noviembre del 2018, el sheriff de Macon, Georgia, anunció que Little había confesado de manera creíble su participación en los asesinatos de una mujer sin identificar y de Fredonia Smith, de 18 años. En el otoño de 2018,
Little confesó el asesinato de Dorothy Richards, de 55 años, ocurrido en 1982, y el asesinato de Daisy McGuire. Los cadáveres de ambas fueron hallados en Houma, Luisiana. El 19 de noviembre del 2018, Troy Peterson, sheriff del condado de Harrison, Mississippi, dijo que Little había confesado ser el autor del asesinato de Julia Critchfield, de 36 años, en el área de Gulfport en 1978, y haber arrojado su cuerpo desde un acantilado. El 20 de noviembre de 2018, autoridades policiales del condado de Lee, Mississippi, anunciaron que Little había admitido el asesinato de Nancy Carol Stevens, de 46 años, en Tupelo, en 2005, y que el caso sería presentado a un gran jurado en enero del 2019. El 21 de noviembre del 2018, autoridades del condado de Richland, Carolina del Sur, anunciaron que Little había confesado haber asesinado a Evelyn Weston, de 19 años, cuyo cadáver fue encontrado cerca de Fort Jackson en 1978. Little también confesó haber asesinado a Rosie Hill, de 20 años, en el condado de Marion, Florida. Esto en el año de 1982. El 27 de noviembre del 2018, el FBI anunció que un equipo del programa de aprehensión de criminales violentos había confirmado 34 de las confesiones de Little y estaba trabajando para cotejar las confesiones restantes con asesinatos conocidos o muertes sospechosas. Little comenzó a hacer confesiones como pago por una transferencia de la prisión del condado de Los Ángeles en la que estaba confinado. Uno de ellos fue la confesión de un caso no resuelto en el condado de Prince George, Maryland, que era uno de solo 2 casos de homicidio en ese condado con víctimas sin identificar. En diciembre de 2018, Little fue acusado de estrangular hasta la muerte a Linda Sue Bord, de 23 años, en mayo de 1981, en el condado de Warren, Kentucky. Su cuerpo fue encontrado el 15 de mayo de 1981, cerca de la Ruta 68. Una de las víctimas de Little fue identificada en diciembre de 2018 como Martha Cunningham, del condado de Knox, Tennessee, quien tenía 34 años cuando fue asesinada en 1975. El 31 de mayo de 2019, fiscales de Ohio acusaron a Little con 4 cargos de asesinato agravado y 6 cargos por secuestro relacionado con las muertes de Mary J. Payton en 1984 y Rose Evans en 1991 en Cleveland. Ambas víctimas fueron estranguladas. El cadáver de Rose Evans, de 32 años, fue encontrado el 24 de agosto de 1991 en la calle 39 Este. Ella había escapado de su hogar en Binghamton, Nueva York, cuando tenía solo 17 años. De acuerdo con la forense, Elizabeth Kate Balrack había sido estrangulada. En cuanto a Payton, un antropólogo tuvo que crear un modelo de cómo ella lucía y permaneció sin identificar hasta 1992, cuando el FBI la identificó usando una huella dactilar. Little encontró a Payton en un bar cerca de la calle 105 Este y la avenida Euclid. La describió como una mujer baja y rechoncha, en su veintena de años, con pelo castaño. Little también confesó
haber asesinado a otra mujer en Cleveland en 1977 o 1978. La mujer asesinada fue encontrada el 18 de marzo de 1983. De acuerdo con el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y Sin Identificar, esta era de raza negra y tendría entre 17 y 35 años. El cuerpo de la mujer fue arrojado en una pendiente herbosa próxima a una cerca en un área boscosa al salir de la Interestatal 271. Cuando el cuerpo fue encontrado por un hombre que paseaba a su perro, solo quedaban el esqueleto y alguna ropa y joyas. Little había dibujado retratos de muchas mujeres que mató. Estos retratos fueron publicados por el FBI con la esperanza de que alguien identificara a las mujeres. Al menos un retrato resolvió un caso sin resolver en Akron, Ohio. En noviembre del 2020, Little confesó 2 asesinatos en Florida, por uno de los cuales otro hombre había sido condenado injustamente. Para concluir con este caso, compartiremos el perfil psicológico elaborado por la psicóloga encargada de este perturbador caso, revelándonos así una comprensión más profunda de este siniestro asesino en serie. Según las fuentes citadas por el Washington Post y el New York Times, el hombre se ganaba la confianza de las mujeres, las golpeaba, abusaba de ellas y las estrangulaba hasta matarlas. La fiscal Beth Silverman señaló al New York Times que la motivación sexual era lo que movía a Little, pero añadió que el hombre se ofende si alguien lo llamaba violador. Little afirmó que tenía problemas de erección, pero los fiscales encontraron semen en los cuerpos y ropas de las víctimas. Los testigos dicen que Little, cuando contaba cada crimen, no mostraba signos de remordimiento. Contaba todo con detalles, como por ejemplo, dónde dejó el cuerpo de cada mujer cuando las mataba. Las descripciones de detectives, Little hablaba con entusiasmo sobre sus crímenes y hasta se reía cuando recuerda detalles. Es un psicópata carismático. El análisis psicológico arrojó lo siguiente. La psicóloga del caso confirma que Samuel Little tenía el trastorno de la personalidad antisocial, que es una persona fría, que no siente emociones, no tiene empatía, se le hace muy difícil relacionarse con las demás personas. Por lo tanto, la psicóloga dice que estas personas que tienen estos desórdenes en la personalidad son antisociales. También dice que analizó cómo Samuel contaba lo que había hecho y vio que, al revelar las cosas, el personaje en cuestión sentía verdadero placer. Por consiguiente, la psicóloga explicó que Samuel Little, cuando contaba cada crimen y la manera como lo hizo, ella decía que esas son las características de un asesino en serie, que disfrutaba por medio de la violencia y el quitarle la vida a una persona. Además del perfil de Samuel Little, decía que este buscaba personas marginales porque pensaba que nadie los iba a extrañar, y con un pensamiento que al matar a esas personas no lo iban a investigar mucho. Finalmente, la psicóloga dice que personas como Samuel Little siente que ya van a morir. Es ahí cuando revelan por qué mató a todas esas víctimas. Según el expediente que generó esta psicóloga, dicta que según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como DSM, mirando la descripción del caso y el análisis que hizo la psicóloga, junto con el manual, nos revela que Samuel Little tiene trastorno de la personalidad antisocial, porque cumple con todos los criterios
que están en el mismo. Esto es, un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más de los hechos siguientes. Y cito: incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Segundo, engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Tercero, impulsividad o fracaso para planear con antelación. Cuarto, irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Quinto y último, desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás, escribió la psicóloga. Este fue el impactante caso de Samuel Little, reconocido por el FBI como el peor asesino en serie en la historia de los Estados Unidos. Si encontraste interesante esta historia, agradeceríamos tu apoyo con un like, suscribiéndote al canal y compartiendo este contenido. De esta manera, contribuyes a hacer crecer nuestra comunidad. Agradecemos tu atención. Esto ha sido Sopor Enigma Podcast. Hasta la próxima.